Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Aquí estamos con un nuevo invitado, entrevistado para el grupo GIEM de investigadores medievales de la Universidad de Mar del Plata. El doctor José Higuera Rubio nos acompaña hoy. Bienvenido, querido José, querido colega, amigo. Aquí te damos la bienvenida. Muchas gracias, Susana. Es un placer acompañarte en estas entrevistas, en estas conversaciones sobre la actividad vital filosófica de las personas que nos dedicamos a los temas del pensamiento medieval. Yo empecé en un viaje en barco, realmente, aunque ese viaje en barco tiene un antecedente todavía más significativo en relación con los viajes en barco, porque cuando estaba haciendo mi trabajo final de grado en Bogotá, en la Universidad Nacional, pues tuve la oportunidad de encontrar a Ramón Llull, que es el autor al que me he dedicado prácticamente toda mi carrera, tanto en lo académico como en la investigación, como en la enseñanza, en un curso de lógica en el que se introducían las primeras notaciones formales de Leibniz. Y en ese curso de lógica, nosotros teníamos que leer el libro de los esposos Neal, y en el capítulo sobre Leibniz se decía que lo había conocido a Ramón Llull a raíz del Ars Magna, y que había escrito un Ars Combinatoria criticando algunos de los puntos que él consideraba podrían ser mejorables del arte combinatoria de Ramón Llull. La obra de Leibniz es una obra muy compleja porque está basada en las relaciones matemáticas de las distintas proporciones geométricas y musicales, y le reprocha a Ramón Llull que no haya tenido como esta base de las proporciones musicales para elaborar algo de su combinatoria. Y el caso también es que decía que los principios que había elegido tenían un tanto de arbitrariedad. Es decir, que el escoger un número de principios cerrado, digamos, o establecido, para a partir de ellos formular todas las combinaciones posibles y hacer de estas combinaciones argumentos o demostraciones, pues era un buen punto de partida de lo que él después denominó la característica universal. Lo más curioso es que la obra de Ramón Llull llegó a las colonias americanas, también traída por las misiones hispánicas, ¿no? Que se dedicaron a a la enseñanza tanto en la Nueva España como en el Caribe, el Virreinato del Perú y naturalmente a la Nueva Granada. Entonces, los libros de Ramón Llull, traídos por los jesuitas y a veces traídos también por los propios maestros, se encuentran en diferentes lugares de América. Incluso uno de los franciscanos que de hecho mm, vivió en California y tiene un monumento allí en San Francisco, Fray Junipero, escribió un libro tratando de emular el Félix o las Maravillas, que es una obra clásica enciclopédica de Ramón Llull, donde él relata por medio de una especie de viaje, lo que ahora se llamaría la road movie, las distintas etapas del conocimiento, no solamente individual, sino también de la naturaleza, de la vida política, pero sobre todo de esta manera que tú intentas entablar un diálogo con los medievales, pues a este tipo de personaje como el Félix de Ramón Llull es un personaje que va transitando por un camino, se va encontrando personajes y cada uno de ellos le va dando instrucciones sobre lo que conoce y lo que sabe. Entonces, claro, es muy interesante ver que las obras de Ramón Llull hicieron un viaje parecido, y Fray Junipero se inspira en esa
en ese personaje que está tan cercano como de los bosques y de las montañas y tal, que es un ambiente naturalmente muy medieval, dado que la urbanización apenas estaba en un proceso de desarrollo y naturalmente la naturaleza en la época era bastante exuberante y no intervenida, pues Fray Junípero parece que se sentía también en un lugar así. Pues ya nos podemos imaginar cómo era América en el siglo XVI. Entonces, escribe ese libro y ese libro, de hecho, hay una copia actualmente en la Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá, y es muy interesante cómo él reproduce ese esquema del viaje. Entonces, claro, yo elaboro mi trabajo sobre Ramón Llull, naturalmente inspirado por la relación con Leibniz y la lógica de las combinaciones y la posibilidad de que fuera una primera formalización de los lenguajes lógicos. Y bueno, con este trabajo yo obtuve mi licenciatura o mi grado de filosofía. Ya posteriormente, pues empecé a trabajar en la educación, tanto en la educación popular y la educación de secundaria. Y lo que más me llama la atención es que en ese trayecto yo hacía educación popular con perspectiva de género. Y eso ya fue hace unos años, bastantes, bastantes, debo confesar, ¿no? Y allí me llamaba mucho la atención cómo las personas, a través de esta perspectiva de género, buscaban una alternativa a sus formas de construir comunidades en todo el país, en Colombia. A mí me parece que este tema que ahora parece que, entre comillas, es muy nuevo, pues en Sí, realidad se viene trabajando en América Latina desde hace sí, mucho, mucho mucho, tiempo y desde la base misma de la educación popular. sí, Entonces, pues a mí me parece que en realidad es una experiencia muy bonita y es sí una experiencia más relacionada con ir a conversar con las personas, porque a las comunidades tú no vas a dictarles nada ni a decirles nada, exacto, porque ellos ya están imbuidos en su propia relación de saberes y conocimientos, y pues simplemente tú intentas que ellos como que los organicen un poco más, tiendan, digamos, lazos de conocimiento con otros agentes tanto del gobierno como no gubernamentales, y así puedan hacer que sus comunidades crezcan mucho más. Y evidentemente, pues se notaba el agradecimiento de las personas, ¿no? Entonces, sí. claro, esto es un poco también como el Félix, ¿no? Félix es un sujeto inquieto también por conocer a las personas y hablar con ellas Ay, y qué lindo. tratar de conocer lo que ellos saben, más que Sí, él intentar poner su saber, porque él se reconoce tal cual. precisamente por eso él hace el viaje, él precisamente reconoce que le falta mucho por aprender. Entonces, claro, Sí, finalmente nosotros viajamos por eso, porque reconocemos que nos sabemos muy poco y que quizá los viajes pueden nutrirnos. Pero lo más curioso es que no solamente nosotros viajamos, sino que también los objetos creados por el ser humano y los objetos culturales tan valiosos como son los libros, pues también viajan y sí, viajan alrededor del tiempo, el espacio, tienen distintas recepciones y lo más curioso es que Ramón Llull tuvo una recepción americana muy, muy interesante y, y yo tuve la oportunidad de trabajar sobre Ramón Llull en Brasil y por eso hice este viaje en barco por el Amazonas para llegar a la ciudad de São Paulo, claro. donde, Ah, donde un catalán había fundado un instituto, Raimundo Lulio mm, o Ramón Llull, eh, digamos, destinado con el objetivo de difundir la obra de este sí, pensador catalán en portugués. Entonces era, claro, muy interesante ver que en la América hispánica los libros de Ramón Llull estaban guardados allí en los fondos de libros raros y antiguos y que sí, prácticamente ya nadie los leía, y ver que en Brasil era todo lo contrario, gracias a la vitalidad de este trabajo de traducir del catalán al al portugués, portugués. pues convocó a una serie de profesores a su alrededor, como Ricardo Costa, Guillermo Sí, Willy y John Lowland y otros más, que los que no me acuerdo ahora, con la finalidad de hacer traducción y difusión de Ramón Llull. Podemos decir, sí, por ejemplo, ahora que Ramón Llull en Brasil ha sido un bestseller. Es el autor medieval más leído
y más vendido en qué Brasil, bueno, qué porque bien. precisamente el libro del Félix y las Maravillas fue traducido con financiación de la Generalitat de Cataluña, pero Sí. fue editado para colecciones que se vendían junto con los periódicos y que Ah, salían, sí, digamos, en la claro. sección cultural del periódico de Ujú. distintos estados brasileños. De manera que el Félix y las Maravillas tuvo aproximadamente una tirada de 1 millón de ejemplares. Ups, qué bien. Es decir, es un bestseller. Sí, Incluso hace muy poco totalmente. Sí, encontré a Ricardo Costa, que fue el traductor sí, al portugués del Félix, y él sí. me decía También que tengo que conectarlo, sí. tienes que conectarlo porque él justo me decía que era, como traductor, era el que había convertido a Ramón Llull en Claro, un bestseller en lengua portuguesa. Y claro, el Félix cumplía con esta función de, al ser una obra sencilla o hacer una sí, obra, entre comillas, divulgativa para su época, pues cumplía la misma función en Brasil. Así que creo que fueron 2 o 3 volúmenes, pero editados digamos, de una manera que pudieran ir junto con los periódicos en la época en que claro, íbamos a los kioscos a comprar periódicos, porque sí, ahora ya casi que es, bueno, es decir, todavía lo hacemos, pero ya es una cosa que no es tan frecuente. En aquella época, claro, comprabas el periódico y por medio real más o un real más, no me acuerdo cuánto, creo que era un real más en la época, tenías el libro de Ramón Llull con el periódico, ¿no? Entonces eso sí, hacía que Ramón Llull lo estuviera en todas partes y lo leyera todo el mundo y claro, Brasil es un país muy grande, entonces un sí. millón de ejemplares a nosotros nos parece mucho, pero para Pero los ciento para ochenta Brasil, millones, tal pues cual. pero de todas maneras sí cumplió con su función y se distribuyó pues en los principales, digamos, en los principales estados donde se distribuía, no sé si era con la Folia de San Paulo, creo, que se distribuía, pero el caso es que funcionó muy bien. El caso es que yo me acerqué a este instituto y allí yo tuve como la protección de Ramón Llull y del Félix Sí, para poder venir después a Europa a estudiar. Eso es una cosa muy curiosa porque todo es a partir sí, del viaje, ¿no? interesantísimo. Eso, esa faceta la desconocía. Qué bien, no, me encanta. Y además esta cuestión de una lectura, entre comillas, masiva del Yule. Maravilloso. Claro, y es una cosa que parece que hace falta en los estudios medievales, ¿no? Sí, Que, tener como la sensibilidad hacia ese tipo de obras que son mucho más abiertas, que intentan ser mucho más sencillas, que usan leyendas, parábolas. Recordemos que en el Félix y las Maravillas está metido un libro muy pequeño que es el libro de los animales, que es toda una fábula política sobre las intrigas que tienen los animales para conservar, mantener el poder según fines individuales o fines colectivos. Es decir, lo que sería toda una metáfora de la vida política actual. Cómo se sí, hacen, digamos, pues eso, las falsas noticias, cómo se elaboran los engaños para conquistar a unos, poner a unos en cual. contra de los otros, sobre todo con la finalidad de que uno de los animales le quite, bueno, es que no voy a hacer, digamos, no voy a adelantarlo porque hay que conseguir el Fénix y leer el libro de los animales para darnos cuenta de la actualidad que Exacto. tiene Otra que esta rebelión fábula. en la granja. Sí, bueno, esto más es como tipo cortesano, ¿no? Porque Sí, pues hay un rey que naturalmente es el león y están las descripciones que en realidad provienen de la época clásica, ¿no? Y que algunas de estas descripciones de la época clásica sobre las virtudes que representan los animales se transmitieron también al mundo árabe y en el mundo sí, árabe hay, digamos, un libro anterior que se llama Kalila y Dibna, que tiene una sí, fábula semejante que representa la vida social personificada con animales. Y cada animal corresponde o una virtud o un vicio, sí, digamos. Por ejemplo, la capacidad de engañar, pues está siempre del lado del zorro.
Por ejemplo, el animal más prudente, que es viene de la tradición clásica, incluso de la tradición india también, el animal más prudente y el que es el consejero más equilibrado del rey león, en el caso de Ramón León, es el elefante. Ajá, Entonces, esta mezcla entre Calila y Dimna y los lugares clásicos que vienen de Plinio, sobre todo, sobre todo de Plinio, de su historia natural, describen a los animales de alguna manera como poniendo su relación con el comportamiento humano, ¿no? sí, Y entonces, de alguna forma, las virtudes humanas se equiparan con alguna personificación o caracterización de un animal. Entonces, Ramón Llull recoge esta tradición en una obra que originalmente está escrita en catalán, es decir, en vernáculo de la época, ¿no? Y divulga a su manera dentro de una obra mucho mayor, que también habla pues, de las escalas de la naturaleza, de las demostraciones lógicas, teológicas, de las artes liberales, etcétera, y además de los distintos modelos de los personajes medievales, porque hay ermitaños, caballeros, doncellas, cortes, en fin, hay trovadores, hay goliardos, hay de todo. Entonces, es fantástico. Y en medio de todo esto, pues hay una fábula de animales. Alguien le dice a Félix, muy al estilo de lo que ahora se llama el spin-off, ¿no? Es sí, decir, una historia dentro de otra historia, le cuenta cómo en algún momento los animales tuvieron una especie de batalla política. Entonces, claro, la gente se encontró con esto y fue en su época, eh, digamos, también un bestseller a su manera, porque fue traducido a distintas lenguas vernáculas, ¿no? El Fénix y las Maravillas. También hay una versión latina, ¿no? De hecho, el Félix y las Maravillas es una versión en castellano antiguo o en el vernáculo sí, castellano, de aproximadamente finales del siglo XIV, principios del siglo XV, que está aquí en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Es decir, se popularizó. Y además, pues, con esto de las traducciones de Ricardo, pues se popularizó todavía sí, más en Portugal y es muy interesante ver que ahora es muy actual el ver a los claro, animales caracterizados o poniendo, ¿no? Un poco los derechos humanos también sí, en relación con los en derechos de relación. los animales. Entonces, claro, yo sí creo que realmente los medievales y los antiguos tenían una relación con la naturaleza no destructiva, dado que su desarrollo tecnológico no podía llevarlos a, digamos, a los abusos y, naturalmente, las finalidades comerciales de nuestra época llevan a la destrucción sistemática de la naturaleza. Al contrario, en Sí, su época la naturaleza no era un rival, no era un objeto para explotar ni para destruir, sino para aprender, ¿no? ujú, Entonces sí, muchas veces se dice que cuando llegó Francis Bacon y afirmó sí, que a la naturaleza había que atarla, ponerla a una silla para que nos respondiera a nuestras preguntas, tal allí cual. empezó todo el lío, ¿no? Sí, Porque en cambio, pensaba eso, sí. claro, exacto, en cambio los medievales, pues para ellos la naturaleza no era algo que se pudiera ni atar, aunque sí, naturalmente, si se le trataba de cierta manera, nos podía revelar todos sus secretos. Y eso Exacto, era una tal cosa cual. de la que hablaba Ramón Llull, porque secreto, en términos medievales, es más lo que ignoramos que lo que se esconde. Es decir, Sí, se esconde porque lo ignoramos o porque nosotros no tenemos la capacidad de conocerlo. Pero por eso es secreto y el secreto tenía un valor epistemológico que hoy no tiene. Hoy los no, secretos son para otra cosa, ¿no? sí, e Para guardarlos, inclusive esconderlos y tal. Dime. no, no, perdón. Inclusive el maltrato que se hace sobre la naturaleza, que no se la considera desde ningún punto de vista prácticamente, solo como manipulación y tampoco en ciertos ámbitos como creación divina, ¿no? No hay un respeto ni siquiera por ser, entre comillas, para algunos, para otros, creación divina, ¿no?
Y yo creo que para los científicos, sobre todo para los ecologistas, la naturaleza sigue siendo pues un gran desafío porque nos revela todo el tiempo cosas que, secretos, lo diríamos como Ramón Llull, que ignoramos y que todo el tiempo nos enseñan. Entonces, naturalmente la destrucción de la naturaleza es un camino hacia la ignorancia, porque todo eso Totalmente, que no exacto, conocemos se nos va a dejar de revelar porque lo hemos destruido, ¿no? exacto. Sí, Entonces, realmente yo cuando estaba pequeño también, cuando ya era mucho más joven, me encantaban los documentales de naturaleza. sí, Y claro, realmente la naturaleza en esos documentales, media hora, una hora, los personajes que en las televisiones públicas, como Attenborough en la BBC, o hay un personaje aquí que ahora se me olvida el nombre, español también, sí. que también En hacía este tipo TV, de programa en la sí, televisión española, que también hacía este tipo sí, sí, de muy programas. bueno. Lo que vemos, Mm, sí, lo que vemos es que sí que hacen esa labor de revelar cómo el mundo es y que nos ayudan a quererlo y a tener una relación distinta con él. Y, y realmente lo de las maravillas, que vuelvo otra vez al tema del Félix, sí, se revelan en este tipo de materiales divulgativos, ¿no? Y entonces, si no hay naturaleza en los códigos tal medievales y de cual. Ramón Llull, deja de haber maravilla y capacidad Exacto. de asombro y de maravillarse. Sí, Ese es el exacto, problema totalmente. de la destrucción de la naturaleza, Exacto. el Sí, cortar el asombro, porque en la sí, naturaleza todavía hay cosas que son asombrosas, ¿no? asombrosas. Completamente asombrosas. Y realmente en las maravillas, por ejemplo, en la historia natural de Plinio y en este tipo de libros de Ramón Llull y otras enciclopedias medievales, que eran de hecho todo un género, realmente eran compilaciones de maravillas. Una Sí, vez más, secretos que se nos revelan como asombrosos porque no, los ignorábamos. Y como todos tenemos por naturaleza el deseo de saber, pues qué mejor que la naturaleza como el gran maestro del ser humano o la gran maestra del ser totalmente. humano, Sí, ¿no? sí, Entonces, totalmente. por eso este leitmotiv del Félix yo creo que es Sí. fundamental y esperemos que lo podamos seguir leyendo, ¿no? Esperemos que sí. Y es una relación con la naturaleza que muchos pensadores, filósofos medievales y filósofas medievales han hecho, ¿no? Han ejemplificado con la naturaleza, muchísimos. Y como bien decías, luego es como que se va perdiendo. Así es. Sí, 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 yo creo que la terrible situación de perder la capacidad de asombro y de búsqueda, ¿no? sí, porque pues, de todas formas yo creo que la herencia clásica está muy presente. Toda la tradición árabe logró también Sí, transmitir ese deseo de conocimiento. Y como ya desde las primeras líneas, por eso el texto de la metafísica, aunque fueran fragmentos y fuera un libro como hecho de distintos episodios de sí, enseñanza, y fueran algunas notas y otras no, y de algunos no sabemos si era el autor o no, pero lo importante de ese libro es que empezaba así, ¿no? Es sí, decir, exacto. nosotros todos tenemos el deseo de conocer por naturaleza y además ese deseo que tenemos parte de nuestra relación de asombro con las cosas. Entonces, claro, mientras que para los medievales y naturalmente para los clásicos y para los tardoantiguos latinos, esto era la base y el impulso básico del saber, con la modernidad el asombro deja de ser la parte más importante del conocimiento y entonces más bien no nos vamos a asombrar tanto, sino que lo que sabemos vamos a intentar de organizarlo, representarlo, me- aplicar un método de Sí, segmentación de las partes de lo que conocemos para poder sacar algunas conclusiones de ello. Aunque realmente también es una recepción quizá un poco equívoca de los modernos, porque yo me acuerdo, hay una anécdota que cuenta Tolkien en Cosmópolis sobre Descartes, cuando él huyó por allí para Flandes, eh, le visitó un discípulo de él, que no estoy seguro si era el Beckman. El caso es que él le visita a alguien, a Descartes,
y le pregunta que dónde estaba su biblioteca. Entonces Descartes lo saca de la casa donde están, lo lleva como a un establo y en el claro, establo pues ya olía un poco mal. Entonces esta persona ya pensaba, bueno, pero aquí donde están los libros ya no huele mal. Entonces se acerca a Descartes a una mesa que tenía como cubierto con una lona, con algo, y entonces destapa lo que había debajo y era un cadáver de posiblemente de un animal, no está bien identificado si era algún bovino o alguna cosa así, pero era un animal que estaba disecado. Y entonces le dice a Descartes, esta es mi biblioteca, claro. Sí, me hiciste ¿no? acordar también a Filón de Alejandría, ¿no? Cuando habla de la naturaleza es el gran libro, ¿no? Es ahí donde hay que Esa es una escudriñar. metáfora. Sí, Sí, esa es una metáfora que es una metáfora muy linda y que está presente a lo largo de la Edad Media y sí, siempre sí, se escucha al Galileo y los caracteres matemáticos del libro, pero en también. realidad, pero en realidad el libro ya, para todos ya circulaba la naturaleza como un libro y para todos Exacto. era un desafío conocer cuál era su lenguaje y seguro que los medievales ya sabían que algunos caracteres de ese libro o los más importantes eran los caracteres matemáticos geométricos, ¿no? Sí, 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 hay una cosa muy interesante, es que no había una diferencia había una diferencia entre la llamada geometría práctica y la geometría teórica, o las aplicaciones que había para la agrimensura, para la observación de los fenómenos astronómicos, para la orientación de arquitectónica, para establecer los lugares y las coordenadas o la orientación de los edificios y sobre todo de las iglesias, todo eso era con geometría Sí, aplicada. sí, Entonces, tal cual. era como una obviedad, ¿no? Pero como nadie lo decía, todos lo compartían y como que todos lo sabían, pero realmente los caracteres matemáticos permanentemente estaban en la naturaleza y la observación de todos los fenómenos que ahora nosotros, como tenemos teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos que nos ahorran la observación del tiempo, de los Sí, horarios, de nuestra ubicación espacial e incluso de nuestra misma ubicación social, porque ya hay un mundo repetido, clonado, la sombra digital que nos acompaña constantemente, pues este mundo no digitalizado pues parece cada vez más lejano, ¿no? exacto. Desafortunadamente. Mm. Desafortunadamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, te estaba escuchando con mucha atención porque yo lo que estaba pensando a medida que te escuchaba, en qué triste, ¿no? Esta pérdida que se da también en las instituciones educativas, donde se valora la repetición de una mínima teoría, ¿no? De un determinado concepto minimizado y no se lleva al estudiante al descubrimiento, no se lo lleva a la duda, no se lo lleva, como decías antes, al asombro, sino a la repetición de un concepto. Y entonces, ¿cómo se da toda esta pérdida de esa búsqueda del saber, ¿no? No generalizo, digo en algunos casos, obviamente, si no, muchos de nosotros no estaríamos aquí hablando de estas cosas. No, y hay muchos profesores que claro, pues no se publicita su trabajo, pero hay muchos que están trabajando para ello, ¿no? Siempre Por los hay. eso, Siempre hay por casos muy eso. especiales en la educación básica que trabajan para ello. Lo que pasa es que no los conocemos, pero de vez en cuando salen y naturalmente los programas que están enfocados sobre la promoción de la educación, pues constantemente nos están mostrando ejemplos de personas que lo hacen, ¿no? Que Sí, realmente nos pero llevan al asombro. lamentablemente yo inclusive, bueno, trabajé mucho tiempo sobre ese tema, sigo indagando y estoy escribiendo un libro sobre la educación, ¿no? Las maneras diferentes de alcanzar ese saber y ese conocimiento.
también dirigí una tesis sobre el tema, pero en líneas generales son grupos más reducidos, ¿no? Lo que abunda pareciera ser lo otro. Es como que Mm, eso no se hace carne en algunos docentes, ¿no? En ese sentido lo decía, sí que hay claro. mucho y desde hace muchos años, inclusive lo encontramos no solo en Grecia clásica, ¿no? Esos modos diferentes de enseñar, Sí, pero que sí, lo que yo diría más es son los sistemas de evaluación, son los que un poco condenan, también, son los que un sí, poco condenan al docente a dar unos sí, contenidos determinados y también a los alumnos a que los memoricen. Y que el asombro, como no es evaluable, como no es cuantificable, como no te pueden poner un 10 por asombrarte, aunque deberían poner un 10 por asombrarte, yo ¿no? pienso que sí, Pero, pero como no hay un 10 por eso, o no hay una A o lo que sea, pues, o no hay un grado, el grado del sí. asombro, ¿no? Pues entonces, precisamente por eso tenemos que memorizar y los sistemas educativos se basan mucho en esa acumulación y no en la búsqueda, ¿no? En las trayectorias del saber, ¿no? Que no es mala la memorización, es necesaria Mm, también. El problema es cuando se hace en esa repetición de conceptos que no se explican sus relaciones, ¿no? Con la naturaleza, como estábamos diciendo antes. sí. De todas maneras, una de las cosas más interesantes de todo esto es que sí existe y alrededor de los jóvenes existe toda como una conciencia común de la necesidad de que debemos convivir de otra manera con la naturaleza para no perder precisamente esa capacidad de asombro. Lo que sucede es que a pesar de que los jóvenes se activan para que esto suceda, pues definitivamente hay fuerzas por encima de nosotros que a veces, ¿no? Y detienen, Tal de cual. hecho, todos estos esfuerzos. Pero bueno, cada vez más yo creo que mm, es posible que esta naturaleza y sobre todo ahora que estamos observando el cosmos de otra manera completamente Sí, distinta, con unos instrumentos mucho más sofisticados, pues nos damos cuenta que esta singularidad que representamos en el universo, pues es de valorar y de cuidar, ¿no? mucho. Querido José, nos quedan 6 minutos y un poquito más, así que no sé si hay algo que quieras comentar, que no hayas comentado, tienes este tiempo para hacerlo. No, pues yo sinceramente te agradezco esta oportunidad tan espontánea para conversar y para hablar de cosas que siempre nos rondan y que están presentes y que se relacionan no solamente con nuestra actividad académica, sino también sobre la reflexión que podemos ofrecer a las personas respecto a cómo lo que estudiamos se conecta con nuestras vidas más inmediatas y sobre todo con nuestras preocupaciones y con lo que nos tiene y con lo que nos ocupa, ¿no? Sí, Que es que ayudar en lo más posible a la formación, formarnos a nosotros mismos y si es posible recuperar aquello que pensamos está un poco disuelto, difuminado en nuestras sociedades y que debería volver, ¿no? Cada vez más. sí, 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 sí. Ver, o sea, por dónde van las valoraciones y cuáles son los procesos por los que valoramos determinadas cuestiones y no estamos valorando otras porque las desconocemos, como decíamos antes, ¿no? Por esa ignorancia que parecen estar ocultas y sin embargo están allí a la mano, como quien Mm, diría. sí, sí, sí. A la mano siempre están. Eso, no, eso es una de las cumbres de la filosofía del siglo XX, pero es así. Todo está a la mano. Exacto. Sí, sí. Así que bueno. Querido José, yo te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas A ti. aceptado este encuentro. Lo que nos has contado realmente me apasionó porque era una faceta que desconocía de vos y retomar a Ramón Llull, ¿no? Es un pensador, bueno, yo lo he trabajado también
me parece fascinante, y junto a él, bueno, muchos otros que a veces, no sé por qué, quedan de lado y se mantiene en las cátedras de filosofía medieval algunos autores y pocas autoras también, y como centrales, ¿no? Y no se retoman estos pensadores. Hay tantos todavía por traducir. sin duda. No, yo te agradezco mucho. Gracias, gracias José, un abrazo Un gigante. abrazo. Gracias.